La red vial en Colombia es un conjunto de vías, carreteras y caminos que conectan la malla de transporte en nuestro país. En su clasificación podemos encontrar tres tipos de vías: las primarias, las secundarias y las terciarias. En las vías primarias podemos encontrar, por ejemplo, la autopista Medellín-Bogotá. En las secundarias, la vía Pereira-Marsella en Risaralda, y en las terciarias los caminos veredales entre Huasca y las veredas de Gachetá. En su clasificación podemos encontrar que la mayoría de vías de nuestro país son terciarias, con 142.284 kilómetros y un porcentaje del total del 69%. En las secundarias podemos encontrar 45.137 kilómetros y un porcentaje del 22%. En las vías primarias podemos encontrar 18.323 kilómetros y un porcentaje del 9%. Otro de los actores importantes en la red vial en Colombia son las concesiones. Las concesiones son empresas que hacen alianzas público-privadas para el mantenimiento o construcción de las vías de nuestro país. Esto se hace cuando el Estado no tiene suficiente dinero para mantener o construir esas mallas viales. Entonces, empresas privadas, como en este caso Vía 40 Express, ISA Intervial y la constructora Concreto, hacen ese mantenimiento y esa construcción la mayoría de veces. Esto les da derecho a la administración de peajes, a recibir apoyo monetario del gobierno. Podemos ver aquí algunos ejemplos: el tramo Bogotá-Girardot, que es administrado de Vía 40 Express. En los proyectos y retos en la red vial en Colombia encontramos dos principales: el programa 4G. Este programa lo que busca es que hayan unos estándares de calidad, seguridad y eficiencia en la construcción de este tipo de vías, y las alianzas público-privadas. Estas también hacen parte del programa 4G. En este punto hay que recalcar algo muy importante: aunque han servido para mejorar la malla vial de nuestro país, han tenido algunos desafíos, tales como corrupción y sobrecostos. Un ejemplo de esto es la Ruta del Sol 2, es una carretera que tuvo que ser cancelada porque estuvo involucrada en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. Aquí podemos ver un ejemplo de una vía que está hecha por el programa 4G de nuestro país. Es la vía Medellín-Bolombolo. También tenemos algunos actores muy importantes. Primero, las empresas de carga, como Coordinadora. Coordinadora se encarga de enviar y transportar mercancías, generalmente de personas naturales, entre las regiones. Luego tenemos los transportadores independientes. Estos transportadores son autónomos en la mayoría de casos, no pertenecen a ninguna empresa más grande o generalmente hacen parte de emprendimientos más pequeños, como las rutas de los colegios. También tenemos los casos de las tractomulas o camiones que son operados de manera independiente. Por último, tenemos las empresas de pasajeros, que cubren trayectos cortos o grandes dependiendo de la calidad y de su servicio. Por ejemplo, Bolivariano cubre rutas tales como Bogotá-Fusagasugá, que es una ruta pequeña. También tenemos a Cotranshuila, que hace una labor similar a la de Bolivariano, pero cubriendo rutas más grandes y con una flota más grande. Es el bus coloquialmente llamado doble yo, que tiene 2 pisos. Entre las funciones clave de estos actores podemos encontrar planear rutas y tiempos. Esto se hace de manera coordinada con las autoridades para poder brindar un servicio de calidad y ágil. También tenemos cumplir con las normas de seguridad. Obviamente hay unas normas de seguridad para el tema del transporte de pasajeros y de mercancías que deben ser cumplidas por parte de estas empresas. Entre los apoyos legales dispuestos por el gobierno nacional podemos encontrar tres principales, los cuales son el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte o Supertransporte y el RUNT. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, crea y regula políticas que sirvan para los pasajeros y las empresas y que estén dadas de una forma clara. También se encarga de regular aeropuertos y puertos. La Superintendencia de Transporte o Supertransporte controla la seguridad y tarifas que cobran estos actores de transporte por carretera. Por último, tenemos el RUNT. El RUNT tiene tres funciones principales. Sirve como base de datos para todos los conductores y vehículos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tramitar nuestra licencia de conducción para manejar, debemos acercarnos al RUNT a dejar nuestros datos. También sirve para tener toda la información centralizada en una sola entidad, y por último sirve para que se pueda consultar esos datos por las autoridades, por ejemplo la policía de tránsito o los autores viales en las vías. Las entidades que regulan el transporte en Colombia son las siguientes. Tenemos el Ministerio de Transporte, que bajo el decreto 87 de 2011 es el organismo autorizado por el gobierno encargado de hacer y aplicar las normas, políticas, planes y programas que regulan el transporte, el tránsito y la infraestructura del país. La siguiente entidad que tenemos es la Superintendencia de Puertos y Transportes, que se encarga de vigilar y controlar la aplicación de las normas establecidas por el Ministerio de Transporte y que se cumplan
en las diferentes empresas habilitadas. La otra entidad que tenemos es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, también se encarga de construir y mantener la infraestructura vial. Y por último tenemos el Instituto Nacional de INVIMA. Al igual que el ANI, también gestiona y conserva las vías nacionales, pero ella se encarga también de trabajar para asegurar que las carreteras sean mucho más seguras y adecuadas para el transporte de carga. La contratación de transporte debe cumplir con los siguientes ítems. Debe cumplir con la normatividad vigente, es decir, las normas establecidas por el Ministerio de Transporte, entre estas resoluciones y decretos, en especial enmarcados por el decreto 1079. La empresa de transporte debe estar legalmente habilitada por el Ministerio de Transporte. El contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes, donde se describe su alcance, la mercancía, el tiempo de entrega y el valor de transporte, entre otros. Tenemos la documentación donde está el contrato, la factura, el manifiesto de carga, que es un documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades. Tenemos mercancía peligrosa, que es cuando el cliente debe notificar a la transportadora que va a manejar mercancía peligrosa y se debe dar el detalle de los requisitos y la documentación correspondiente para este tipo de contratación. En el aspecto internacional, encontramos las conexiones que tiene el país en el comercio exterior. Por el norte, en el Caribe, encontramos la vía al mar o la ruta del sol. Esta es la conexión que se tiene con el puerto de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, que son para todas las exportaciones marítimas. En el centro oriente encontramos la ruta nacional 55, vía Bogotá-Cúcuta. Este es el acceso que se tiene terrestre a Venezuela. En el centro sur encontramos la ruta Bogotá-Villavicencio y Puerto Carreño. Esta es la ruta Orinoquía, es la conexión fluvial que tenemos con Venezuela y Brasil. Por el Pacífico encontramos la ruta 40, que es la conexión que hay en Buenaventura, Cali y Bogotá. Por este lado se hace todo el comercio con Asia por el puerto de Buenaventura. En el suroccidente encontramos la ruta Pasto, Ipiales y Tulcán. Esta es todo el paso fronterizo que se tiene con Ecuador, el cual es clave para todo el comercio andino. Y por la parte de la Amazonía encontramos a Leticia, que tiene una conectividad un poco más limitada, tiene una conexión fluvial y aérea con Brasil y Perú, y su vía y su estructura está principalmente guiada hacia lo marítimo. Para los aspectos informáticos y tecnológicos tenemos la TMS, que es un sistema de gestión de transporte. Este es un software que optimiza la distribución, el control de las operaciones logísticas y mejora la ejecución de los planes de distribución. También podemos encontrar el GPS o la telemetría. Esto se usa para optimizar los procesos, se mejoran los sistemas de seguridad y se tiene un mayor control sobre todas las unidades de transporte que se están utilizando en ese momento. En la integración de sistemas encontramos cómo integrar las ERP, las TMS y el GPS. Esto nos permite una visibilidad completa respecto a la optimización de la logística en tiempo real. El transporte por carretera en Colombia está regulado por un conjunto de normativas que buscan garantizar la seguridad, legalidad, calidad y eficiencia del servicio. A partir del análisis del documento Transporte por carretera, un cambio de rumbo de la Unión Europea, podemos reflexionar sobre el estado actual del marco normativo colombiano. En el marco normativo general encontramos la Ley 336 de 1996, concebida por el Estatuto Nacional de Transporte. Esta ley es la norma base del transporte terrestre en Colombia y define principios fundamentales como el libre acceso, la competencia regulada, la calidad del servicio, la continuidad y el control estatal. Aplica tanto para transporte de carga como para pasajeros y su vigencia se mantiene hasta el momento sin ninguna modificación. Está también la Ley 769 del 2002, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la cual regula todos los aspectos relacionados con la circulación vial, entre los cuales están las licencias de conducción, la señalización, la revisión técnico-mecánica y el peso y dimensiones de vehículos. Esta ley fue modificada por la Ley 1383 del 2010 y ambas siguen vigentes hasta la fecha. Por ejemplo, al año 2025, conducir sin haber obtenido una licencia previa de conducción genera una multa de alrededor de 1.207.800 y la inmovilización del vehículo. Tenemos el decreto 1079 del 2015, el cual compila y reglamenta las normas relacionadas con la habilitación de empresas, la operación del transporte, el control de peajes y rutas y las condiciones técnicas de los vehículos. Tenemos la resolución 002501 del 2022, la cual nos indica sobre los pesos y dimensiones. Las empresas de transporte deben ser habilitadas por el Ministerio de Transporte cumpliendo con requisitos como capacidad financiera y operativa, vehículos propios o vinculados en condiciones técnicas, inscripción en el RUNT y estructura organizativa formal. Cuando hablamos de revisión técnica y condiciones de los vehículos, mencionamos que todos los
vehículos en Colombia de servicio público y particulares deben pasar por una revisión técnico-mecánica y contar con el SOAT. Respecto al transporte internacional y el cabotaje, las empresas extranjeras no pueden hacer cabotaje en Colombia. ¿Qué es el cabotaje? El transporte entre dos puntos dentro del país. Esta normativa protege el mercado interno y difiere del modelo europeo que permite cabotaje temporal bajo regulación. En cuanto a la equidad territorial, las zonas rurales y periféricas como el Chocó, Amazonía y Orinoquía tienen una conectividad vial mínima. Este aislamiento limita el acceso a mercados, servicios de salud, educación y oportunidades económicas. Es necesario como un enfoque territorial para cerrar las brechas de infraestructura y mejorar los servicios logísticos. En cuanto a la seguridad vial, Colombia enfrenta altos índices de accidentalidad en sus vías, con más de 7.000 muertes anuales, las cuales principalmente son causadas por las vías de mal estado, exceso de velocidad y fatiga del conductor. Además, la cultura de mantenimiento preventivo es débil y la fiscalización en rutas regionales es baja. Otros aspectos importantes son la sostenibilidad y el medio ambiente. El transporte terrestre en Colombia es responsable de más del 40% de emisiones de carbono del sector transporte. Aunque hay esfuerzo para la transición hacia vehículos eléctricos y híbridos, especialmente en el transporte de carga pesada, la infraestructura de recarga y los estímulos fiscales aún no son suficientes. El gobierno ha implementado incentivos como descuentos en impuestos y tarifas para vehículos eléctricos e híbridos, pero la adopción sigue siendo limitada. En cuanto a la digitalización y gobernanza, existe una fragmentación de datos entre actores públicos y privados en el sector del transporte. Se necesita una plataforma nacional integrada La trazabilidad y el cumplimiento normativo. Aunque hay baja inversión pública en la innovación logística, se está dando pasos hacia la digitalización como la implementación de sistemas de pago electrónico en el transporte público. En cuanto a la competitividad y costos logísticos, los costos logísticos en Colombia representan entre un 13 y un 15% del PIB, el cual es el doble que los países de la OCDE. Factores como trámites aduaneros, congestión urbana y sobrecostos por peajes afectan la eficiencia del flujo de mercancías.